Hola, en esta clase veremos Excel 2010, el cual permite crear y aplicar formato a hojas de cálculo para analizar datos y tomar decisiones en un negocio. Está formada por columna, que es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente, por ejemplo la columna A, B y C. Cada fila se enumera y es la selección horizontal de un conjunto de celdas de una hoja de datos y se nombran con números. La intersección de una columna y una fila se denomina celda y se nombra con el nombre de la columna a la que pertenece y con el número de fila. Por ejemplo, en este caso tenemos la celda A1. Otro concepto importante es el rango, que es un bloque rectangular de una o más celdas. Por ejemplo, el rango A1 hasta el A8. Distintas barras. A continuación explicaremos las distintas barras que tiene Excel. Barra de título, que contiene el nombre del documento. Barra de menú, que contiene las pestañas Archivo, Insertar, Diseño de página, etc. La barra de opciones muestra las distintas opciones que tienen las pestañas. La barra de fórmula se usa para editar o introducir datos, texto, valores numéricos o fórmulas. Barra de desplazamiento. Permiten mover a lo largo y a lo ancho de la hoja de forma rápida y sencilla. Simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el mouse o hacer clic en el rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta barra y esta otra barra. La seleccionamos sin soltar con el botón izquierdo del mouse y la arrastramos. O presionamos en los triangulitos. Bueno, la barra de estado indica en qué estado se encuentra el documento abierto y posee herramientas para realizar zoom sobre la hoja de trabajo, desplazando el marcador o pulsando los botones más y menos, ¿sí? Con esto hacemos zoom, ahí vemos que se achica y más grande. Ya sea arrastramos el marcador o presionamos en el signo más o en el signo menos. Lo vamos a dejar en 100. Tipos de datos. En una hoja de cálculos, los distintos tipos de datos que podemos introducir son valores constantes, por ejemplo podemos introducir aquí 12, eso sería un valor constante, o fórmulas, ¿sí? Que ya las vamos a ver más adelante lo que sería una fórmula. Modificación de los tipos de datos. Para modificar el tipo de dato hay que posicionarse en la celda modificar e ingresar la modificación en la barra de fórmulas. Por ejemplo, para modificar un tipo de dato seleccionamos aquí, botón derecho del mouse, formato de celdas, y ahí nos aparecen las opciones. En este caso tiene número, que estaría correcto. En este caso lo vamos a seleccionar, formato de celda, y tenemos texto, que también estaría correcto. En este caso vamos a ver qué formato tiene. Formato de celda, moneda. Supongamos que tenga texto, ¿no? Vamos a poner como texto. Esto lo tenemos que modificar a moneda porque estamos hablando de precio. Entonces hacemos formato, moneda. Acá especificamos las posiciones decimales, 2, 3, 4, vamos a dejar 2 como estaba y aceptamos. Entonces ya tenemos el formato moneda con 2 decimales. Y así por cada columna hay que especificarle el tipo de dato, ¿sí? Bueno, es muy importante tener el formato correcto en las celdas para que las fórmulas brinden un resultado correcto. Ahora vamos a dar un ejemplo de insertar una tabla. Una tabla es un conjunto, por ejemplo en este ejemplo, esto es una tabla.
¿sí? Todo esto es una tabla y esta otra es otra tabla. Ahora vamos a ver cómo se inserta la tabla. ¿Y qué es una tabla? Una tabla es un conjunto de datos organizados en fila en la que la primera fila contiene la cabecera de la columna y las demás filas contienen los datos almacenados. Pasos para crear una tabla. Seleccionar la pestaña Insertar, luego Tabla, ¿sí? Ahí elegimos dónde queremos insertar la tabla y la cantidad de filas y columnas que va a tener, ¿sí? Una vez que ya seleccionamos, apretamos Aceptar y la tabla se insertó. En las filas le ponemos los nombres a las columnas, por ejemplo, código de producto. En esta ponemos producto y así sucesivamente. Y vamos completando, ingresando los datos a la tabla, ¿sí? Ingresando también aquí la descripción. Darle formato a una tabla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar la tabla y vemos que en la parte superior aparece la opción Herramientas de tabla en color amarillo. Seleccionamos la opción Diseño y a la derecha vemos los distintos formatos que tiene, que se le puede dar a la tabla. Si hacemos clic aquí, se despliegan mucho más opciones para darle formato. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, hacemos clic y ya quedó el formato, ¿sí? Haciendo clic entre medio de las columnas, lo que hacemos es agrandar las columnas, ¿sí? Por ejemplo, si la columna está chiquita, por ejemplo, a esta columna le vamos a poner cantidad. Si estuviese así de chica, no se puede visualizar lo que es cantidad, entonces nos paramos entre la columna E y la columna F, vemos que se hacen unas flechitas, hacemos doble clic y la columna se agranda. Ahora, para hacer un gráfico, lo que tenemos que hacer es seleccionar el producto y presionar la tecla Control para poder seleccionar una columna que no está al lado, en este caso, por ejemplo, cantidades vendidas. Entonces ya tenemos dos columnas seleccionadas. Nos vamos a insertar columnas, elegimos el gráfico columnas agrupadas y vemos que tenemos creado ya el gráfico. Lo podemos achicar. Parándonos en la esquina del gráfico vemos que se hacen unas flechitas blancas, presionamos sin soltar y arrastramos hacia adentro. Vemos que el gráfico se achica. O lo podemos agrandar. Cuando tenemos una crucecita, lo que nos permite es arrastrarlo. Entonces, sin soltar el botón izquierdo del mouse, llevamos hasta el área donde tiene el título gráfico número 1. Y ahí tendríamos lo que es el gráfico. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las fórmulas o las funciones. Una función es una fórmula que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda. Por ejemplo, de funciones son suma, producto, máximo, mínimo, entre otras. Tenemos una serie de reglas para crear una función. Por ejemplo, en este caso vamos a crear, tenemos que hacer clic aquí en la barra de fórmulas, poner el signo igual. En este caso vamos a usar el producto. Abrimos paréntesis y seleccionamos qué es lo que queremos multiplicar. El precio por la cantidad. Y saltamos, ¿sí? Después nos paramos en el puntito negro, que acá no se visualiza muy bien. Lo vamos
nos paramos ahí en un puntito que se encuentra en la parte inferior, sin soltar, cuando se forma la crucecita negra, arrastramos y vemos que esa fórmula, en este caso multiplicamos C7 por D7. Si hacemos clic en esta otra, vemos que se va a multiplicar C8 por D8. ¿Sí? El precio por la cantidad vendida y vamos a tener la ganancia. Y así sucesivamente. C9 por D9, C10 por D10, C11 por D11. Ahora vamos a usar la función máxima. Hacemos igual, mac, abrimos paréntesis y seleccionamos, en este caso, cantidades de vendida. Máxima cantidad vendida, seleccionamos todo este rango, desde el D7 hasta el D11, y nos dice que la cantidad máxima vendida es 10, o sea que está correcto. Para hacer la fórmula min, igual ingresamos el signo igual, ponemos min, seleccionamos el mismo rango, D7 a D11, cerramos, y ahí tenemos que la mínima cantidad es igual a 4. ¿Sí? Como son cantidades, le vamos a sacar cantidades enteras, le vamos a sacar lo que son las comitas, como los números después del 0, y presionamos acá que es disminuir decimales. ¿Sí? Entonces queda mucho mejor. Cantidad de productos vendidos. Seleccionamos, como es cantidad, lo que tenemos que hacer es igual una suma. Seleccionamos la cantidad de vendida, en este caso tenemos el rango de 7 a D11 y le damos enter. Y también le sacamos los decimales. Cantidad de productos de la empresa comercial, que la empresa comercializa. Vamos a utilizar la función contar. Contar, seleccionamos la cantidad de productos, seleccionamos el mismo rango, también le vamos a sacar los decimales, y ahora el promedio de ventas. ¿Sí? El promedio de ventas, vamos a hacer signo igual, promedio, seleccionamos las ganancias, cerramos, y nos queda que el promedio de venta es de 2.793 pesos con 60 centavos. En este caso, como estamos hablando de plata, sí tenemos que dejar lo que son los decimales. Bueno, damos por finalizado lo que es la clase de Excel.